Ley número 1. La ley del tope. La capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. A menudo comienzo mis conferencias sobre liderazgo explicando la ley del tope, porque esta ayuda a la gente a entender el valor del liderazgo. Si usted puede asirse de esta ley, podrá visualizar el impacto increíble del liderazgo en cada aspecto de la vida. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto menor es la capacidad de dirigir de un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Cuanto más alto está su nivel de liderazgo, tanto mayor es su eficacia. Por ejemplo, si su liderazgo obtiene una puntuación de 8, su eficacia no puede obtener más de 7. Si su liderazgo es únicamente de 4 puntos, su eficacia no es más de 3. Su capacidad de liderazgo, para bien o para mal, siempre determina su eficacia y el impacto potencial de su organización. Permítame referirle una historia que ilustra la ley del tope. En 1930, dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se mudaron de New Hampshire a California en busca del sueño americano. Acababan de salir de la escuela de bachillerato y eran muy pocas las oportunidades que había en su pueblo natal. Partieron rumbo a Hollywood, donde finalmente encontraron empleo en un estudio de cinematografía. Después de un tiempo, abrieron un teatro en Glendale, una ciudad a 5 millas al noroeste de Hollywood. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no les fue posible hacer que el negocio resultara rentable. Los hermanos tenían un fuerte deseo de triunfo, de modo que siguieron buscando mejores oportunidades para un negocio. Finalmente, en 1937, se les ocurrió algo que sí funcionó. Abrieron un pequeño restaurante Dry en Pasadena, al este de Glendale. La gente del sur de California se había hecho muy dependiente de sus autos y la cultura estaba cambiando para adaptarse a esta realidad, lo cual incluía los negocios. El pequeño restaurante Dry de Dick y Maurice resultó un éxito extraordinario, y en 1940 los hermanos decidieron mudar sus operaciones a San Bernardino, ciudad a 50 millas al este de Los Ángeles, donde la clase trabajadora experimentaba una prosperidad repentina. Construyeron una instalación más grande y expandieron su menú de salchichas, patatas fritas y gaseosas para incluir emparedados de carne y cerdo a la barbacoa. El negocio floreció, las ventas anuales llegaron a $2,000 y cada hermano recibía una ganancia de $50,000 cada año, suma que los colocó en la élite económica de la ciudad. En 1948, la intuición les dijo que los tiempos estaban cambiando e hicieron modificaciones a su negocio. También aumentaron la eficiencia del proceso de servicio, redujeron su menú y se concentraron en vender hamburguesas. Redujeron los costos y el precio a los clientes y también crearon lo que llamaron el sistema de servicio rápido. La cocina se convirtió en algo así como una línea de ensamblaje, en la que cada persona se concentraba en servir con rapidez. La meta de los hermanos era servir la orden de cada cliente en 30 segundos o menos. Y tuvieron éxito. A mediados del decenio de los 50, el ingreso anual llegó a $350,000, y ya para entonces Dick y Maurice recibían cada uno una ganancia anual de $1,000. ¿Quiénes eran estos dos hermanos? Sus nombres eran Dick y Maurice McDonald. Así es, los fundadores de las hamburguesas McDonald's. Ellos habían ganado el premio gordo norteamericano. Y el resto, como se dice, es historia. ¿No es cierto? Incorrecto. Los McDonald's no llegaron más lejos porque su débil liderazgo puso un tope a su capacidad de triunfo. Es muy cierto que los hermanos McDonald tenían su futuro económico asegurado. Su restaurante era uno de los más rentables en todo el país. La genialidad de los hermanos consistía en el servicio al cliente y la organización de la cocina. Este talento contribuyó a la creación de un nuevo sistema de servicio de comida y bebida. De hecho, ellos fueron tan conocidos en los círculos de servicios de alimentos que la gente comenzó a escribirles y a visitarlos de todas partes del país para aprender más de sus métodos. Llegaron a un punto en que recibían 300 llamadas y cartas cada mes. Esto les dio la idea de lanzar al mercado el concepto McDonald's. Fue una forma de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante. Comenzaron a poner en práctica esta idea en 1952, pero el esfuerzo resultó un fracaso catastrófico. La razón fue muy simple. No tenían el liderazgo necesario para aplicar la idea en forma eficaz. Dick y Maurice eran buenos propietarios de restaurantes. Sabían cómo dirigir un negocio, crear sistemas eficientes, reducir costos y aumentar las ganancias. Eran gerentes eficientes, pero no eran líderes. Sus patrones de pensamiento pusieron un tope a lo que hubieran podido hacer y llegar a ser.
En la cumbre de su éxito, Dick y Maurice se hallaban exactamente contra la ley del tope. Entonces, en 1954, los hermanos cerraron un trato con un hombre llamado Ray Kroc, quien sí era un líder. Tan pronto visitó el negocio, tuvo la visión de su gran potencial. Pudo ver en su mente al restaurante en toda la nación en cientos de mercados. Al poco tiempo cerró un trato con Dick y Maurice y en 1955 creó McDonald's System Incorporated, llamado posteriormente McDonald's Corporation. Kroc inmediatamente compró los derechos a una franquicia, a fin de poder usarla como modelo y prototipo para vender otras franquicias. Entonces comenzó a formar un equipo y a dirigir una organización para convertir a McDonald's en una entidad nacional. Y en 1961, por la suma de $2.7 millones, Kroc compró los derechos exclusivos de los hermanos McDonald y procedió a convertir la compañía en una institución norteamericana y en una entidad mundial. El tope en la vida y el liderazgo de Ray Kroc era obviamente mucho más alto que el de sus predecesores. En los años que Dick y Maurice McDonald habían intentado otorgar la franquicia de su sistema de servicio de comida, solamente pudieron vender el concepto a 15 compradores, y solo 10 de estos realmente abrieron restaurantes. Por otra parte, el tope de liderazgo en la vida de Ray Kroc iba por las nubes. En 1955 y 1959, Kroc tuvo éxito en la apertura de 100 restaurantes. 4 años después, había 500 McDonald's. Hoy, la compañía ha abierto más de 21.000 restaurantes en no menos de 100 países. La capacidad de liderazgo, o más específicamente, la falta de capacidad de liderazgo, fue el tope de la eficacia de los hermanos McDonald. Creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una eficacia limitada. El impacto de una persona representa solo una fracción de lo que podría ser si ésta tuviese un buen liderazgo. Cuanto más alto desee escalar, tanto más necesita el liderazgo. Cuanto más sea el impacto que desee causar, tanto mayor influencia necesitará. Donde quiera que mire, usted podrá encontrar personas inteligentes, talentosas y exitosas que solo llegan hasta allí debido a las limitaciones de su liderazgo. Por ejemplo, cuando Apple inició operaciones a fines de los años 60, Steve Wozniak era el cerebro detrás del computador Apple. Su tope de liderazgo era bajo, pero ese no era el caso de su socio Steve Jobs. Su tope era tan alto que erigió una organización de categoría mundial y le dio un valor de 9 cifras. Ese es el impacto de la ley del tope. Hace algunos años conocí a Don Stephenson, presidente de Global Hospitality Resorts Incorporated de San Diego, California, una compañía internacional de asesoría y consultoría en servicios de hospitalidad. Durante el almuerzo le hice preguntas acerca de su organización. En la actualidad es consultor principalmente, pero al comienzo había asumido la administración de hoteles y centros de turismo a los que no les iba bien económicamente. La compañía supervisaba muchas instalaciones excelentes, como la Costa en el sur de California. Don dijo que cuando ellos asumían la administración de una organización, siempre comenzaban haciendo 2 cosas. Primero, capacitaban a todo el personal para mejorar su nivel de servicio a los clientes. Y segundo, despedían al líder. Cuando él me dijo eso, al principio me sorprendí. ¿Siempre lo despiden?, pregunté. ¿Todas las veces? Sí, dijo él. ¿No hablan primero con la persona para ver si es un buen líder?, pregunté yo. No, respondió él. Si fuera un buen líder, la organización no estuviera en el caos en que está. Yo pensé, por supuesto, es la ley del tope. Para alcanzar el nivel más alto de eficacia, usted debe elevar el tope en una forma u otra. La buena noticia es que el despido del líder no es la única forma. Así como enseño en mis conferencias que hay un tope, también enseño que usted puede elevarlo. Pero eso es el tema de otra ley de liderazgo. Ley número 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nada más, nada menos. Si usted no influencia, nunca podrá dirigir a otros. ¿Cómo entonces se puede medir la influencia? La siguiente historia responde esta pregunta. Según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail de Londres, la princesa Diana y la Madre Teresa recibieron el primer y segundo lugar, respectivamente, como las personas más humanitarias del mundo. Esto es algo que no sucede a menos que se tenga mucha influencia.
¿Cómo alguien como la princesa Diana llegó a ser considerada al mismo nivel que la Madre Teresa? Por la sencilla razón que ella tenía el poder de la ley de la influencia. En 1981, Diana se convirtió en el centro de atención y el motivo número 1 de conversación del mundo al casarse con el príncipe Carlos de Inglaterra. Casi 1.000 millones de personas vieron la ceremonia nupcial de Diana, que fue transmitida por televisión desde la Catedral de San Pablo. Y desde ese día en adelante la gente no parecía obtener suficientes noticias acerca de ella. Al principio solo era una vocera y fungía como catalizadora para la recaudación de fondos, pero con el paso del tiempo su influencia aumentó y también su capacidad para hacer que las cosas se hicieran realidad. El surgimiento de una líder. Al principio, el título de princesa le había concedido una plataforma para dirigirse a otros, pero pronto se convirtió en una persona de influencia por sí misma. En 1996, cuando se divorció del príncipe Carlos, perdió su título, pero esa pérdida no disminuyó en lo absoluto su impacto sobre otros. Por el contrario, su influencia continuó aumentando, mientras que la de su esposo y la de sus suegros iba en declive, a pesar de los títulos reales y su posición. ¿Por qué? Porque Diana entendió de manera intuitiva la ley de la influencia. Irónicamente, aún en su muerte, Diana siguió influyendo en otras personas. Su funeral fue transmitido por televisión y por la radio BBC, y traducido en 44 idiomas. La NBC calculó que el auditorio total llegó a la cifra de 2.500 millones de espectadores, más del doble de los que vieron su boda. La princesa Diana ha sido caracterizada de muchas formas, pero una palabra que no recuerdo que se haya usado para referirse a ella es líder. Sin embargo, ella fue exactamente eso. Fundamentalmente, Diana hizo realidad algunas cosas porque era influyente. Y recuerde que el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. La gente tiene muchos conceptos errados acerca del liderazgo. Cuando las personas oyen que alguien tiene un título impresionante o una posición de liderazgo asignada, suponen que la persona es un líder. A veces es cierto, pero los títulos no tienen mucho valor cuando se trata del liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado ni asignado. Solo procede de la influencia y ésta no puede imponerse. Debe ser ganada. Lo único que un título puede comprar es un poco de tiempo, sea para aumentar su nivel de influencia sobre otros o para eliminarlo. La gente ha adoptado muchos mitos o conceptos erróneos acerca de los líderes y el liderazgo. He aquí los 5 más comunes. Número 1. El mito del administrador. Un error muy difundido es que el liderazgo y la administración son lo mismo. La diferencia principal entre las dos cosas es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder, mientras que la administración se enfoca en los sistemas y los procesos de mantenimiento. Como antiguo presidente y jefe principal de la Chrysler, Lee Iacocca comentó a manera de parodia: algunas veces, hasta el mejor administrador se asemeja al muchacho que pasea un perro grande y espera a ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo allá. Número 2. El mito del empresario. Con gran frecuencia la gente supone que todos los vendedores y empresarios son líderes, pero no siempre es así. A menudo ellos pueden persuadir a la gente por un momento, pero no tienen influencia a largo plazo. Número 3. El mito del conocimiento. Mucha gente naturalmente supone que los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero eso no sucede de manera instantánea. Usted puede visitar cualquier universidad importante y conocer hombres de ciencia ocupados en la investigación y filósofos cuyo poder de raciocinio es tan alto que se sale de las gráficas, pero cuya capacidad para dirigir es tan baja que ni siquiera se registra en las gráficas. El coeficiente intelectual no necesariamente equivale a liderazgo. Número 4. El mito del precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que está frente a la multitud es un líder.
Pero ser el primero no siempre es lo mismo que ser el líder. Número 5. El mito de la posición. Como ya se dijo, el peor de todos los conceptos erróneos acerca del liderazgo es aquel que se basa en la posición. Stanley Houghton afirmó: no es la posición lo que hace el líder, es el líder quien hace la posición. Observe lo que sucedió hace varios años en Corgan, la agencia publicitaria conocida antiguamente como Saatchi & Saatchi. En 1994, inversionistas institucionales de Saatchi & Saatchi obligaron a la junta directiva a despedir a Maurice Saatchi, el jefe principal de la compañía. ¿Cuál fue el resultado? Varios de los ejecutivos lo siguieron. También lo siguieron algunas de las cuentas más grandes de la compañía, incluidas British Airways y Mars, el fabricante de caramelos. La influencia de Saatchi era tan grande que su partida ocasionó que las acciones de la compañía bajaran inmediatamente de 8 a $4 por acción. Lo que sucedió fue resultado de la ley de la influencia. Saatchi perdió su título y su posición, pero siguió siendo el líder. Personalmente aprendí la ley de la influencia cuando, después de graduarme en la universidad, acepté mi primer trabajo en una pequeña iglesia en la parte rural de Indiana. Entré con todas las credenciales. Fui contratado como pastor principal, lo que significaba que tenía la posición y el título de líder en esa organización. Tenía el título universitario adecuado. Hasta había sido ordenado. Además, mi padre me había preparado, un pastor excelente y notable, líder de la denominación. Todo esto servía para preparar un atractivo currículum vitae, pero no me convertía en un líder. Para cuando acepté mi siguiente posición, 3 años después, ya había aprendido la ley de la influencia. Reconocí que se requiere un gran esfuerzo para ganar influencia en cualquier organización y para ganarse el derecho de ser el líder. Admiro y respeto el liderazgo de mi buen amigo Bill Hybels, pastor principal de la iglesia Willow Creek Community Church en el sur de Barrington, Illinois, una de las iglesias más grandes de Norteamérica. Bill dice que él cree que no hay empresa de más intenso liderazgo en la sociedad que la iglesia. Mucha gente de negocios que conozco se sorprende cuando oye esta declaración, pero creo que Bill tiene razón. ¿En qué se basa para creer esto? El liderazgo por posición no funciona en las organizaciones voluntarias. Si un líder no tiene fuerza o influencia, no es eficaz. En otras organizaciones, la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble. En la milicia, los líderes pueden usar su rango y, si todo lo demás falla, se manda a los soldados a la cárcel militar. En los negocios, los jefes tienen una tremenda fuerza en forma de salario y beneficios. La mayoría de los seguidores desean cooperar cuando su sustento está en juego. Sin embargo, en las organizaciones voluntarias, como las iglesias, lo único que funciona es el liderazgo en su forma más pura. Lo único que ayuda a los líderes es su influencia. Y como observó Harry A. Overstreet, la esencia misma de todo poder para influir estriba en hacer que la otra persona participe. Los seguidores en organizaciones voluntarias no pueden ser obligados a subir a bordo. Cuando compartí esa observación con un grupo de unos 150 jefes principales de la industria automovilística, vi cómo se encendían bombillas en toda la sala. Y un consejo que les di realmente hizo que se emocionaran. Voy a compartir con usted el mismo consejo. Si usted es una persona de negocios y realmente quiere descubrir si su gente puede dirigir, mándelos a ofrecer voluntariamente su tiempo al servicio de la comunidad. Si puede lograr que algunas personas lo sigan mientras sirven en la Cruz Roja, en un asilo de United Way o en su iglesia local, entonces sabrá que realmente tiene influencia y capacidad de liderazgo. Una de mis historias favoritas que ilustra la ley de la influencia tiene que ver con Abraham Lincoln. En 1832, años antes de convertirse en presidente, el joven Lincoln reunió un grupo de hombres para combatir en la guerra contra Black Hawk. En esos días,
La persona que reunía una compañía voluntaria para la milicia, por lo general se convertía en su líder y asumía el rango de comandante. En este caso, Lincoln obtuvo el rango de capitán. Pero Lincoln tenía un problema. No sabía nada de milicia. No tenía experiencia militar y no sabía nada acerca de tácticas. Le costaba recordar los procedimientos militares más sencillos. Por ejemplo, un día iba marchando con varias docenas de hombres a lo largo de un campo y debía guiarlos a través de una puerta hacia otro campo. Pero no supo cómo hacerlo. Al referir luego el incidente, Lincoln dijo: «Ni por mi propia vida pude recordar la palabra de mando correcta para que los soldados de mi compañía se pusieran uno detrás del otro. Finalmente, cuando nos acercábamos a la puerta, grité: «Esta compañía romperá filas por 2 minutos y luego formará filas otra vez al otro lado de la puerta». Con el paso del tiempo, el nivel de influencia de Lincoln sobre otros en la milicia en realidad disminuyó. Mientras otros oficiales se destacaron y obtuvieron rango, Lincoln comenzó a ir en dirección opuesta. Comenzó con el título y la posición de capitán, pero esto no le sirvió de mucho. No pudo superar la ley de la influencia. Al final de su servicio militar, Abraham Lincoln encontró su lugar adecuado cuando bajó a la categoría de soldado raso. Afortunadamente para él y para el destino de nuestro país, Lincoln llegó a superar su incapacidad de influir en otros. Con el tiempo y con mucho esfuerzo y experiencia personal, se convirtió en una persona de impacto e influencia notables. Mi proverbio favorito acerca del liderazgo es este: el que se cree líder y no tiene seguidores solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. No importa lo que cualquier persona le diga. Recuerde que el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. Ley número 3. La ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. En las conferencias, cuando enseño acerca del liderazgo, la gente inevitablemente me pregunta si el líder nace. Siempre respondo: sí, por supuesto que nace. Aún no he conocido a uno que haya venido al mundo en otra forma. Todos nos reímos y luego respondemos la verdadera pregunta: si el liderazgo es algo que el individuo posee de forma innata o no. Aunque es verdad que alguna gente nace con dones naturales más grandes que otros, la capacidad de dirigir es en realidad una combinación de destrezas que en su mayor parte pueden ser aprendidas y mejoradas. Pero el proceso no tiene lugar de la noche a la mañana. En un estudio de 90 líderes principales de varios campos, los expertos en liderazgo Warren Bennis y Burt Nanus hicieron un descubrimiento acerca de la relación entre el crecimiento y el liderazgo. Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores. En otras palabras, los líderes exitosos son aprendices. Aunque usted no tenga gran capacidad natural para el liderazgo, su desarrollo y su progreso probablemente se producirán basándose en las 4 fases siguientes. Fase 1. No sé lo que no sé. La mayoría de las personas no reconocen el valor del liderazgo. Creen que el liderazgo es solo para unos cuantos, para las personas que están en las más altas posiciones de la compañía. Me di cuenta de esto cuando el rector de una universidad me dijo que solo unos cuantos alumnos se habían inscrito en el curso de liderazgo que allí se ofrecía. ¿Por qué no se inscribieron más? Porque solo unos pocos se dieron cuenta que les faltaba habilidad y ellos tenían que influenciar a otros. Fase 2. Sé lo que no sé. Por lo general, en algún momento de la vida, somos colocados en una posición de liderazgo, y miramos a nuestro alrededor y descubrimos que nadie nos está siguiendo. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender a dirigir, y ese es el momento cuando podemos comenzar a mejorar en realidad.
Fase 3. Crezco y aprendo y eso comienza a ser evidente. Cuando usted reconoce su falta de destreza y empieza una disciplina diaria de crecimiento en el liderazgo, comienzan a suceder cosas muy emocionantes. Su influencia crece y también su impacto, y aquello lo inspira a seguir creciendo. Fase 4. Simplemente actúo por lo que sé. Cuando usted está en la fase 3, puede ser muy eficaz como líder, pero tiene que pensar bien cada acción que ha de tomar. Sin embargo, cuando se halla en la fase 4, su capacidad de dirigir es casi instantánea. Y es allí donde la recompensa es más grande que la vida. Pero la única forma de llegar a ese lugar es obedeciendo la ley del proceso y pagando el precio. El liderazgo se desarrolla diariamente, no de un día para otro. Hay un viejo refrán que dice, los campeones no se convierten en campeones en el cuadrilátero, simplemente se les reconoce allí. Esto es cierto. Si usted quiere ver cómo alguien se forja como campeón, mire su rutina diaria. El antiguo campeón de peso pesado, Joe Frazier, dijo, usted puede trazar el plan de una pelea o el plan de una vida, pero cuando comienza la acción usted depende de sus reflejos. Allí es donde se demuestra el trabajo que ha hecho durante cada día. Si hizo trampas en la oscuridad de la madrugada, la gente se va a dar cuenta ahora bajo las luces brillantes. El boxeo es una buena analogía del desarrollo del liderazgo, porque consiste en una preparación diaria. Aunque la persona tenga talento natural, debe entrenarse y prepararse para tener éxito. Uno de los más grandes líderes de este país era fanático del boxeo. Su nombre fue Theodore Roosevelt. Un boxeador él mismo. Era la máxima expresión de un hombre de acción. No solo era un líder eficaz, sino que también fue el más pintoresco de todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. En distintos momentos de la vida, Roosevelt fue vaquero en el oeste norteamericano, explorador y cazador de caza mayor, y soldado de caballería en la guerra contra España. Su entusiasmo y vigor parecían ilimitados. De todos los líderes que ha tenido esta nación, Roosevelt fue uno de los más fuertes, física y mentalmente. Pero no comenzó así. El presidente vaquero de Estados Unidos de Norteamérica era débil y muy enfermizo cuando niño. Sufría de asma debilitante, tenía muy mala visión y era terriblemente delgado. Sus padres no creían que sobreviviría. Cuando tenía 12 años, su padre le dijo, «Tienes la mente, pero no tienes el cuerpo, y sin la ayuda del cuerpo, la mente no puede llegar tan lejos como debiera. Debes desarrollar el cuerpo». Y Roosevelt lo hizo. Roosevelt comenzó a dedicar un tiempo todos los días a cultivar su cuerpo y su mente, y lo siguió haciendo por el resto de su vida. En años posteriores, Roosevelt evaluó su progreso y admitió que cuando niño era nervioso y tímido. Sin embargo, dijo él, al leer acerca de las personas a las que admiraba y conociendo a mi padre, sentía gran admiración por hombres audaces que se mantienen firmes en el mundo, y yo tenía un gran deseo de ser como ellos. Cuando Roosevelt se graduó en Harvard, era como uno de ellos. La lista de hechos de Roosevelt es notable. Bajo su liderazgo, los Estados Unidos de Norteamérica emergió como una potencia mundial. Ayudó al país a desarrollar una marina de guerra. Bajo su mandato se construyó el Canal de Panamá. Negoció la paz entre Rusia y Japón, y durante ese proceso obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y cuando el pueblo cuestionó su liderazgo, tomó la presidencia después del asesinato de McClain. Hizo campaña y fue reelegido por el mayor número de votantes que jamás hubiera elegido a un presidente hasta ese momento. Como era siempre un hombre de acción, al completar su período presidencial en 1909, inmediatamente viajó a África, donde dirigió una expedición auspiciada por el Smithsonian Institution. Unos cuantos años después, con la colaboración de otro líder, dirigió una expedición a un río inexplorado de Brasil. Esta era una aventura de aprendizaje que no podía desaprovechar. Él admitió posteriormente que fue su última oportunidad
de ser niño. Tenía 55 años. El 6 de enero de 1919, en su hogar en Nueva York, Theodore Roosevelt murió mientras dormía. Entonces el vicepresidente Marshall dijo, la muerte tenía que llevárselo dormido, porque si Roosevelt hubiera estado despierto, hubiera habido una pelea. Cuando lo levantaron de su lecho, encontraron un libro debajo de su almohada. Hasta el último momento, Theodore Roosevelt estaba luchando por aprender y mejorarse a sí mismo. Aún se hallaba practicando la ley del proceso. Si usted desea ser líder, le tengo buenas noticias. Puede serlo. Todo el mundo tiene el potencial, pero no es algo que se alcanza de la noche a la mañana. Y absolutamente no podrá pasar por alto la ley del proceso. El liderazgo no se desarrolla de un día para otro. Toma toda una vida. Número 4. La ley de la navegación. Cualquiera puede gobernar un barco, pero se necesita que un líder planee la ruta. En 1911, dos grupos de exploradores emprendieron una misión increíble. Aunque usaron estrategias y rutas diferentes, los líderes de los equipos tenían la misma meta: ser los primeros en la historia en llegar al Polo Sur. La historia de estos grupos son ilustraciones claras de la ley de la navegación. Uno de los grupos fue dirigido por el explorador noruego Roald Amundsen. Antes de la salida de su equipo, Amundsen había planeado su viaje con mucho esmero. Estudió los métodos de los esquimales y de otros experimentados viajeros del Ártico, determinando que su mejor plan sería transportar todo su equipo y todas sus provisiones en trineos tirados por perros. Al reunir su equipo, escogió expertos esquiadores y entrenadores de perros. Su estrategia era sencilla. Los perros harían la mayor parte del trabajo, mientras el grupo avanzaba de 15 a 20 millas en un período de 6 horas cada día. Esto daría suficiente tiempo tanto a los perros como a los hombres para descansar cada día después de una jornada. La previsión y la atención que Amundsen dio a los detalles fueron increíbles. Ubicó y surtió depósitos de provisiones a lo largo de toda la ruta. De esa manera, su grupo no tendría que llevar cada parte de la provisión durante todo el viaje. También equipó a su grupo con la mejor ropa posible. Amundsen había considerado detenidamente todo aspecto posible del viaje. Lo había estudiado a fondo y había hecho planes conforme a ello. Y obtuvo buenos resultados. El peor problema que sucedió en el viaje fue que a uno de los hombres se le infectó un diente y tuvieron que sacárselo. El otro equipo de hombres fue dirigido por Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica que previamente había hecho algunas exploraciones en el área antártica. La expedición de Scott fue la antítesis de la de Amundsen. En vez de usar trineos tirados por perros, Scott decidió usar trineos motorizados y caballos. Sus problemas comenzaron cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar solo a 5 días de haber comenzado el viaje. Los caballos tampoco viajaron bien en esas temperaturas glaciales. Cuando llegaron al pie de las montañas antárticas, fue necesario sacrificar a todos esos pobres animales. Como resultado, los miembros del equipo quedaron arrastrando aquellos trineos de 200 libras. Fue un trabajo arduo. Scott tampoco había puesto suficiente atención en el resto del equipo del grupo. La ropa estaba tan mal diseñada que todos los hombres sufrieron de congelación. Uno de los miembros del grupo necesitaba 1 hora todas las mañanas para ponerse las botas en sus pies hinchados y gangrenosos. Todos fueron cegados por el reflejo de la nieve debido a las gafas inadecuadas que Scott había proporcionado. Lo peor de todo era que el grupo siempre estuvo escaso de comida y agua. Esto también fue consecuencia del mal planeamiento de Scott. Los depósitos de provisiones que Scott estableció no fueron abastecidos adecuadamente, estaban demasiado lejos uno del otro y muy mal señalados, por lo cual era difícil encontrarlos.
Como tenían poco combustible para derretir la nieve, todos se deshidrataron. Las cosas empeoraron aún más porque Scott tomó la decisión